Buenos días, hermanos. Ya avanzó el 2026. Ya vamos el segundo domingo del año. Un año bien movido en todos los aspectos. Tembló en México. Ayer Estados Unidos bombardeó Siria. Saben lo que sucedió en Venezuela. Un dictador fue apresado. Estaba yo recordando alguna vez que ese hombre dijo que él era como Jesucristo, se comparó a Jesucristo y se burló además de Israel. En fin, van a suceder muchas más cosas conforme se acerca la venida del Señor Jesucristo. Como cristianos debemos saber que tenemos pues la palabra de Dios que nos informa lo que viene. No debe sorprendernos ni preocuparnos, más bien debiera ocuparnos en predicar el evangelio. Estas son señales de lo que anuncia que Cristo viene pronto por su iglesia. Entonces, sí es importante que como creyentes no dirijamos nuestra vida por la política o por lo que dicen diferentes opinadores, sino la palabra de Dios. La palabra de Dios que es viva, que es eficaz, que nos muestra que Dios está al control y se va a cumplir todo tal como Él lo dice, ¿no? Porque de pronto es triste ver cristianos discutiendo que si debieron sacar al dictador o no. A ver, hermanos, ¿quién pone y quita reyes? Dios, nadie más. Entonces, nosotros como creyentes tenemos la palabra de Dios, nuestra norma de vida, de fe, de conducta que debe regir nuestras vidas. Ahora vamos a retomar pues lo que quedó inconcluso hace 8 días, que me dio el absceso de tos, y que es 2 Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No somos del mundo, no pertenecemos al mundo, estamos en el mundo. Cristo dijo, yo no te pido que los saques del mundo, pero que los guardes del mal. Pero el cristiano tiene el conocimiento de las cosas que han de suceder de aquí a la eternidad. O sea, sabemos lo que se viene y como nueva criatura que ahora somos, pues tenemos el entendimiento. Hace 8 días estábamos analizando pues características de la nueva criatura que es un verdadero creyente comparado con lo que no es un creyente. Aquí lo importante en esta parte que estamos viendo, bueno, es que si soy nueva criatura, eso me da seguridad de mi salvación, es una obra que no hice yo. Yo no hice nada para ser nueva criatura, lo único que hice fue poner mi fe en Jesucristo, arrepentido de mis pecados, pero es una obra divina, poderosa. Y la Biblia dice, y Cristo dijo, y veíamos hace 8 días, Mateo 7:16, ¿cómo conocemos a alguien si es nueva criatura o no? Por sus frutos. Los conoceréis. Sus frutos es la forma de vida que lleva. El versículo 17 dice, así todo buen árbol, ¿quién es el buen árbol? Pues la nueva criatura, el que es nueva criatura. Todo buen árbol da buenos frutos, es natural, es lo consecuente. Y luego dice ahí, pero el árbol malo, el que no es nacido de nuevo, pues da frutos malos. Y lo afirma el 18, no puede el buen árbol dar malos frutos, no puede vivir una vida de práctica de pecado. El buen árbol, el que ha nacido de nuevo, no puede, ni el árbol malo puede dar buenos frutos. Entonces es imposible pues que la naturaleza pecaminosa dé buenos frutos, pero el árbol bueno, el creyente, pues ese sí puede y da buenos frutos que Dios ahora en nosotros produce. Entonces recordábamos que Romanos 8:29 dice que Dios a los que antes conoció, a los que predestinó, fue para que fuésemos hechos a la imagen de su Hijo. Es decir, una copia exacta en carácter como Cristo. Él es la meta a seguir, la meta de vida, de conducta, de comportamiento es Cristo. Ese debe ser nuestro parámetro. Entonces,
lo que el Señor va haciendo en el creyente es formar el carácter de su Hijo. Dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es mi medida. ¿Con quién debo comparar mi crecimiento? ¿Con el hermano, con la hermana? No. ¿Quién es la medida? La estatura es Cristo. Con Él debemos medir nuestra vida. Entonces, por eso, dado que nos ha hecho nuevas criaturas, dado que el árbol bueno da buenos frutos, ¿qué nos demanda, qué nos exige Dios ahora como nuevas criaturas? Primera de Pedro 1:15 y 16. Sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros ¿qué? Santos ¿en qué? En toda nuestra manera de vivir. Y toda es toda. En la casa, en la oficina, en la escuela, en el trabajo, en la calle, en el baño, en todo lugar debemos ser santos. Porque escrito está, ser santos porque yo soy santo. ¿Esa es la exigencia para quién? ¿Para la gente en general? No, sin Cristo no se puede, pero ahora sí podemos. Si Dios pide santidad es porque ahora nos ha dado una nueva naturaleza, somos nuevas criaturas. Que además leíamos Filipenses 2:13, que dice que Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer. Ahora el creyente quiere y puede. ¿Y quién lo produce? Dios, porque ahora puede producirlo en la nueva criatura que nos dio. Dios no puede producir el querer como el hacer en un no creyente. Pero ahora sí, y por eso el cristiano quiere. ¿Batallamos? Sí. Hay luchas, batallas y tenemos que orar, pedir consejería. A ver, hermano, ayúdeme, estoy batallando contra una tentación, pero quieres agradar, quieres atender la palabra. Él produce en nosotros el querer como el hacer, porque además dice 2 de Timoteo 1:7 que no nos ha dado espíritu de cobardía. Por supuesto que no. La antigua naturaleza era cobarde, pero dice que nos dio un espíritu de poder, de amor y de ¿qué? Dominio propio. Ahora podemos dominar esas pasiones. Ahora podemos hacer lo que no podíamos en la carne. Ahora podemos dejar ese pecado que antes no podía. Mucha gente religiosa trata y a lo mejor deja por ahí un pecadillo, pero tiene otros y salen más. No puede, pero el cristiano tiene espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Una vez una persona decía, pastor, es que si Dios no me ayuda no voy a poder. Y tiene razón en parte, pero yo debo decir algo con lo que hemos estudiado. Dios ya hizo todo. Ya nos ayudó, ¿cómo? Número 1, bueno, envió a Cristo a morir en la cruz para pagar nuestros pecados, somos libres de la condenación, tenemos una esperanza de vida eterna y una nueva criatura. Tenemos la oración, tenemos su palabra, pero además, pues como acabamos de ver, nos ha dado un espíritu de amor, de poder, de dominio propio, somos nuevas criaturas, ahora podemos, Él ya hizo todo, lo único que tenemos que hacer es tomar eso que Él hizo y ejecutarlo en la vida diaria. O sea, si alguien cae y nos dice es que Dios no me ayudó, no, Dios ya hizo todo para que fuéramos victoriosos. Dice la palabra de Dios que nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Cuando éramos esclavos del pecado se entendía, no, pues es que no puede, la gente sin Cristo no puede dejar de pecar. Dejará por ahí un hábito, a lo mejor alguien con fuerza de voluntad, pero quizá deja el alcohol, pero es un mentiroso o libidinoso o tranza, qué sé yo. El cristiano tiene dominio propio hasta en el comer. Hasta ahí se ve, fíjense, cómo la Biblia abarca todas las áreas de nuestra vida.
hasta en el comer se debe observar el dominio propio. Dice Proverbios 23:2, está hablando de que cuando alguien te invite, un hombre importante, a comer, etcétera, etcétera, pero hay un principio que dice ahí, y pon cuchillo en tu garganta, ¿qué dice ahí? Si tienes gran apetito. ¿Qué significa poner cuchillo en tu garganta? Dominio propio. Tener dominio propio. A ver, Señor, sí, claro, ¿debemos comer? Sí, pero tener dominio propio. ¿Te gustan los tacos de pastor? Pues hay que medirnos, ¿no? O sea, yo lo que quiero que vean es que no hay área de nuestra vida práctica que la Biblia no tenga un principio que deba regirla. No sé si me expliqué. No hay área de mi vida que diga, bueno, aquí la Biblia me dejó a mi libre albedrío. No, en toda la Biblia tiene un principio bíblico, una instrucción, un mandato, una ordenanza. Entonces, por eso decía yo, hasta en el comer. Miren, hoy hay mucha enfermedad en general, producto de malos hábitos, de falta de dominio propio. Algunas son heredadas, ¿no? Yo conozco gente que se ha cuidado mucho y es diabética. Y a veces hay una cuestión hereditaria, pero a veces podemos evitarla o disminuir los riesgos. Una vez me decía un hermano, no, hermano, es que tengo diabetes y el doctor me prohibió la coca. Dice, la verdad, dice, a escondidas me la tomo. Dominio propio, hermano. O sea, no es para agradarle al doctor, a ver, no, es dominio propio en todo, en nuestra vida espiritual, cada día. Y a veces el dominio propio nos lleva a huir, como José, que hemos estudiado en repetidas ocasiones. ¿Se acuerdan? Cuando la mujer lo acosaba y lo acosaba y lo acosaba, hasta que José dice, vámonos corriendo. Dominio propio es parte de la nueva naturaleza que Él nos ha dado. Una nueva naturaleza que, déjenme decirlo de esta manera, no envejece. Una característica de esa nueva criatura que ahora somos, no envejecemos, al contrario, cada vez nos fortalecemos, dice la Biblia. O sea, creo que ya lo hemos estudiado, este cuerpo físico cada día va mermando en sus capacidades, ¿sí o no? ¿Cuántos tienen más de 30? Bueno, entre 30 y 40, Tan chavos, todavía no, pero a los 40, yo me acuerdo a los 40, la vista. Yo decía, no voy a usar lentes, yo, ¿por qué? No, pero empieza a haber un desgaste. Yo, por ejemplo, corrí mucho, o sea, carreras, corría muchos kilómetros diarios. Quizás me faltó la técnica y ya mis rodillas están fallando y estoy bien chavo. ¿No? No, es que a veces uno ve cosas que hacen los jóvenes y dice, yo podía, el otro día, como de esta alturita, eché un brinquito. Y no, mis hermanos, me dolió. Entonces, ¿pero qué dice la Biblia al respecto? Fíjense, 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior, que tocamos, se va, ¿qué? ¿Se acuerdan qué significa desgastar? Lo hemos estudiado. Se va pudriendo, se está muriendo, se está acabando. Es una realidad. Es una realidad. Una vez me fue a ver, estaba yo recién operado y me fue a ver un querido pastor que yo estaba en el segundo piso, más de 90 años, y le costó subir, pues imagínense. Y entonces me decía eso, pues es que nos vamos desgastando. Y mire que se le veía un ánimo espiritual, pero su cuerpo pues ya no respondía. Nos vamos desgastando, se va acabando. Por más que cuidemos el cuerpo, que debemos cuidarlo, ¿no? Algunos se desgastan más rápido que otros. Hay gente que de 50 años que la ves y dices, órale, ¿a poco el pastor tiene 50? Se ve de 20, ¿no? O hay gente de 50 que dice, oye, parece que tiene 80. Querramos o no, se va a desgastar este hombre exterior.
cuidémoslo, alimentémonos bien, etcétera. Consejos que ya saben y creo que tenemos la información suficiente para comer sin excesos, para bajarle a las grasas. Hay cosas que debemos quitar, yo creo, etcétera, etcétera. Pero la buena noticia es que dice ahí que el interior, ¿cuál es el hombre interior? La nueva criatura que hoy somos. El interior, dice aquí, no obstante, en lugar de desgastarse, ¿qué dice ahí? Se renueva de día en día. O sea, va a la inversa, mientras vamos envejeciendo, hasta se hace uno más chiquito. Porque los huesos se van comprimiendo, se va. El hombre interior, la nueva criatura que Dios hizo en nosotros, se renueva, tiene nuevas fuerzas, o sea, esta no envejece. Decía en sentido espiritual, Isaías 40, 29 en adelante, Él, Dios dice, da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Ahora los de hoy más, ya no quieres, o sea, porque ¿se acuerdan que antes salía uno a las canicas, a la cascarita? Hoy se la pasan ¿en qué? En el TikTok. Pues por eso se cansan más. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, ese es el creyente, esa es la nueva naturaleza, el cristiano, los que esperan en Jehová tendrán ¿qué? Nuevas fuerzas. Aunque el cuero, este cuero envejezca, se arrugue, el creyente tiene nuevas fuerzas espirituales. Dice, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Está hablando de qué? Espiritualmente. Lo que Dios hace en nosotros, dice, levantarán alas como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. O sea, qué contraste, mi cuerpo se va deteriorando, pero espiritualmente el creyente se renueva. Ahora, si hay una tarea que nos toca, alimentar esa nueva naturaleza, ¿con qué? Con la Biblia, con la palabra de Dios. Esta nueva criatura que hoy somos necesita un alimento. Y parezco disco rayado, pero necesitamos leer cada día, meditar, escudriñar. No dejes de congregarte. Vamos a reanudar, si Dios permite, el 20 de enero los estudios de Corintios los martes, pero es parte de alimentar esta nueva naturaleza. O sea, ya nos dio una nueva criatura, pero necesita un alimento, no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué, de toda palabra que sale de la boca de Dios, que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Se acuerdan de Gálatas 5:16? ¿Qué mandato nos da? Digo pues, andad en el Espíritu. ¿Se acuerdan qué significa andar? Creo que hace 8 días lo vimos. Peripateo, mi forma de vida, de conducirme, de caminar cada día. Andar significa mi forma de vida diaria. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Significa vivir y andar en las cosas espirituales, en mi nueva naturaleza, en lo que agrada a Dios. Andar en el Espíritu es andar en las cosas espirituales. ¿Se oye mal? ¿Qué se oye? Bueno, luego lo corregimos. Entonces, eso es lo que significa andar en el Espíritu. Y para andar en el Espíritu necesitamos, dice al final, no satisfacer ¿qué? Los deseos de la carne. Y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, tenemos que darle a las cosas espirituales. O sea, ya lo decíamos hace 8 días o hace 15, o sea, hay tiempo para todo y sí se vale descansar y sí se va a tener un relajamiento, una vacación, etcétera, etcétera, pero andar en el Espíritu, andar en las cosas espirituales, darle prioridad en mi vida a las cosas de Dios, a la vida cristiana,
a andar en mi nueva naturaleza que quiere agradar a Dios, en la que Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Porque ¿cómo andábamos sin Cristo? Andábamos perdidos, andábamos, ¿qué cosas no hacíamos, mis hermanos? Entonces aquí nos dice, andad en el Espíritu. ¿Qué significa ese andar? Efesios 2:10, pues andar en las obras buenas que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Ni siquiera tengo que inventarme nada. ¿En qué debo andar? Dios, a los que nos ha hecho sus criaturas, dice ahí la palabra de Dios que nos hizo para buenas obras, que Él ya preparó de antemano. Fíjense cómo lo dice Romanos 7, 5 en adelante. Vean cómo va a hablar entre lo que éramos antes de ser cristiano y la nueva criatura. Dice, porque mientras estábamos en la carne, ¿cuándo estábamos en la carne? Cuando no éramos cristianos, tiempo pasado, la antigua naturaleza. Las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Versículo 6, pero ahora estamos, tiempo presente, la nueva criatura, ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que vivamos bajo el régimen, estamos bajo un nuevo régimen espiritual, el régimen nuevo del espíritu de la nueva naturaleza y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Ya vieron? Bajo el régimen nuevo del espíritu de la ¿qué? Nueva naturaleza. Esa es la vida que Él nos ha dado. Esa es la vida en la que debemos andar, bajo el régimen, dice aquí, del espíritu de la nueva naturaleza. Es que Él nos ha dado, dice la palabra de Dios, vida y vida en abundancia. Dice Juan 10:10, ¿no? Que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, dice aquí, en abundancia. ¿Qué es esa vida en abundancia? ¿Se referirá a cosas materiales? Es espiritualmente la abundancia de la paz, del gozo, el sabernos salvos, perdonados, con vida eterna. O sea, saber que tengo mi futuro asegurado. ¿Qué le preocupa a la gente hoy? Su futuro. Ay, sí, ¿qué carrera van a estudiar mis hijos? Y tendré dinero para la vejez. Y se preocupan, y esto no quiere decir que no trabajemos, que no seamos responsables, etcétera, etcétera, pero el creyente ya tiene asegurada su vida eterna. Entonces, eso es la vida en abundancia, una vida donde dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para ¿quién? Para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Las nuevas criaturas, el que ha nacido de nuevo. Pero ahí dice una característica que ya hemos estudiado: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ya lo vieron? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y por qué ahora ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu? Segunda de Timoteo 1:7, vuelvo a leer, porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De amor, de poder y de dominio propio. Entonces dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, es decir, la antigua naturaleza, sino conforme al Espíritu, es decir, la nueva naturaleza. Versículo 2, vean lo que dice aquí, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, o sea, el creyente ya tiene al Espíritu Santo morando en él. Vean lo que dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, o sea, mi antigua naturaleza no podía vivir como Dios me pide. Era imposible, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa de pecado condenó al pecado en la carne,
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, o sea, los que no han nacido de nuevo, piensan en las cosas de la carne, la antigua naturaleza, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, la antigua naturaleza, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne, según la antigua naturaleza, no pueden agradar a Dios. Pero vean cómo hace el cambio en el versículo 9. Más vosotros, o sea, nosotros no somos, o el verdadero creyente no es el que vive conforme a la carne, dice, mas vosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, esa nueva naturaleza en la que mora el Espíritu Santo. Y por eso dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Queda claro? O sea, noten que hace una diferenciación. Los que viven en la carne, pues siguen en la carne, no han nacido de nuevo, pero nosotros, los que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Esa es la diferencia entre la antigua naturaleza y la nueva naturaleza. ¿Cómo podemos identificar a quien vive o no vive? ¿O cómo puedes saber tú mismo de ti si eres el árbol bueno o el árbol malo? ¿Vives según la carne o según el Espíritu? No hay de otra. Ese es el parámetro. Oiga, pero yo sé de alguien que sí, y mire, y va, y canta, y sirve. ¿Vive según la carne o vive según el Espíritu? Pero es que hasta yo fundó una iglesia. ¿Vive según la carne o vive según el Espíritu? Esto no quiere decir que un creyente no llega a pecar, lo hemos estudiado. Apenas, fíjense, un siervo de Dios conocido se retiró del ministerio, está en disciplina, dice que ya no volverá al ministerio, como es obvio, porque confesó él, esto apenas, porque ha habido varios casos, confesó él que había vivido en adulterio por algún tiempo, y su esposa escribió y decía que le pedía fuerzas a Dios para perdonarlo, pero ella sabía que tenía que vivir con él hasta que la muerte los separe, y que juntos lucharían para vencer lo que el pecado de ese hombre había traído. Pero era un hombre arrepentido. ¿Cayó en pecado? Sí, David cayó en pecado, pero hubo arrepentimiento y hay un cambio de vida. Y ese hombre ya renunció a todo su ministerio, a todo ministerio, porque sabe que ya no puede volver. Pero esto no quiere decir que Dios no lo pueda perdonar. Cayó, se descuidó, pecó, pero ahí está. Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Finalmente, él, no lo descubrieron, él confesó su pecado. A diferencia de muchos que los descubren y lo niegan, en fin. Ya sabemos cuáles son las actividades propias de la carne y cuáles las del Espíritu, pero se las voy a volver a leer. Gálatas 5:9, manifiestas son las obras de la carne, la antigua naturaleza: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, y ya, como ya lo he dicho antes, que los que practican, los que viven en pecado constante de estas cosas, no heredarán el reino de Dios. ¿Cuál es la contraparte de la nueva naturaleza, la nueva criatura? Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu, esa nueva naturaleza que Dios nos dio y que tiene la simiente de Dios. ¿Se acuerdan que el que ha nacido de nuevo, Dios ha puesto su simiente en nosotros? El fruto del Espíritu de esa nueva naturaleza es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Versículo 24, pero los que son de Cristo, o sea, el que tiene la nueva naturaleza, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por eso ya no andamos según la carne. Insisto, es muy distinto
muy distinto. Alguien que cayó en pecado, se arrepiente, pide perdón a Dios, vivirá consecuencias seguramente, pero tiene el perdón de Dios. A quien permanece y practica el pecado, esa es la gran diferencia. No hay creyente que no peque, pero sí, un verdadero creyente no practica el pecado. Lo hemos estudiado constantemente. Entonces, como cristianos, como nueva criatura, tenemos una nueva naturaleza, somos una nueva creación con un espíritu de poder, de amor, de dominio propio, en el que Dios produce el querer como el hacer. Ahora damos buenos frutos que Él ha producido. ¿Qué pasa cuando un creyente verdadero de pronto está en un pecado y tarda en arrepentirse? Hemos estudiado en la Biblia que Dios es paciente con sus hijos. En Apocalipsis leíamos un versículo que dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta. O sea, Dios da tiempo. Pero si no pasa eso, en su soberanía y en su tiempo, ¿qué hace Dios? Hebreos 12:5 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿Cuántos saben que Dios disciplina? Esa es una parte de las cualidades de Dios que muchas veces no se quiere hablar. Vamos con la gente: Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es gracia, no te preocupes. No, espérame, Dios también disciplina. Dice: no menospreciéis la disciplina del Señor, no menospreciéis. Esa palabra menospreciar es bien interesante y significa tener en poco, pensar en pequeño. Ay, el Señor no me va a disciplinar. Ay, el Señor, ¿cómo cree? No pasa nada, soy su hijo, soy su consentido. No menosprecies la disciplina del Señor. Y dice: ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. ¿Saben qué significa desmayarse? Aquí en el griego, desligarse. Mucha gente, y pasa a veces con los hijos, cuando son reprendidos, ¿qué hacen? Se desligan. No, yo no quiero saber ya de ti. Se enojan. Dice que no nos desliguemos, no nos desentendamos. A ver, ¿por qué se me disciplinó? Pero dice: no desmayes cuando eres reprendido. En lugar de enojarte, por ejemplo, sucede mucho en las iglesias. Hay ocasiones que los creyentes deben de tomar que la iglesia se debe tomar una decisión de una disciplina. Alguien que permanece en pecado, la Biblia dice que se le llame la atención tú y él solo, que si no traigas 2 o 3 testigos, y si no, de plano que en la iglesia se le reprenda. Mucha gente, cuando les dan esta reprensión pública, se desligan. No, ya me voy, yo ya mejor me voy, aquí no tienen amor, ¿sí o no? A veces los hijos, ¿cuántos fuimos hijos? También decían: mi mamá no me quiere. ¿Por qué? Porque nos disciplinaba. Es que no me quiere porque no me deja hacer lo que quiero. No desmayes, no te desligues cuando eres reprendido. Mucha gente, una vez me llegó una familia a la iglesia hace algunos años y dijo: pastor, alguien nos dijo aquí de la iglesia y queremos estar aquí. Y entonces yo le dije: ¿por qué? ¿De dónde viene? A ver. Sucede que habían tenido una diferencia con el pastor y los había reprendido duramente. Y por lo que ellos me platicaron, pues era correcta la exhortación. Pero es que no nos gustó que nos exhortaran. ¿Saben qué? Regrésense. Era una familia como de 6 miembros. Algo yo había dicho: bendición de Dios, ya creció la iglesia, ¿no? No, regrésense, háblense con su pastor, platiquen. Yo estoy seguro que ese pastor los reprendió por algo. Igual los hijos, ¿no? Dice: no te desligues cuando somos reprendidos. Al contrario, hay mucha gente que cuando viene la disciplina de Dios se va de la iglesia. Por eso dice 12:6: porque el Señor al que ama, ¿qué dice? Disciplina.
O sea, tú y yo tenemos hijos y los disciplinamos. No nos toca disciplinar a los hijos del vecino. No nos toca. A lo mejor decimos, ay, este hijo del vecino, yo le daría una tunda, ¿no? Pero no nos toca. ¿A quién disciplinamos? A los hijos. Porque vean lo que dice: el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿A quién disciplina? A sus hijos. A sus hijos. Si no es su hijo, no lo va a disciplinar. Le esperará el juicio de Dios si no se convierte, que es diferente. Pero a sus hijos, cuando están en pecado, en su tiempo, en su soberanía, Él sabe la paciencia, Él sabe el tiempo, porque yo no puedo decir, no, a ti te va a disciplinar en 1 mes, a ti en 2, a mí en 9. No, si hay pecado, Dios es soberano, sabio, sabe cómo trata con alguien, pero cuando es necesario, Él disciplina. ¿De qué manera? Lo hemos explicado, Él es soberano. Una vez nos contaba el pastor, un pastor que amo y aprecio en el Señor, del caso de una hermana. Una hermana, fíjense, esto le pasó a ella. Lo que voy a decir no quiere decir que siempre va a ser así, pero ella lo explicó claramente como una disciplina del Señor que entendió después de este duro testimonio que ella dio. La hermana tenía, en la edad adulta, junto con su esposo, esperaban un bebé. Después de muchos tratamientos, orar a Dios, vino el bebé. Ya de más de 40 la hermana, ¿no? Y en los 40, cercanos a los 50, que ya es una edad generalmente pues más complicada para los embarazos. Sobra decir que amaba a ese hijo, lo amaba. Imagínense, pues claro, no conoció a Sara, que a qué edad, ¿no? Pero bueno, lo amaba. Y entonces ella cuenta, eso no fue una deducción del pastor, quiero ser claro en esto. Ella cuenta que un día le dijo: Señor, mi hijo es lo que más quiero en este mundo. No sé qué sería de mi vida, no perdonaría que me quitaras a mi hijo. Así se lo dijo a Dios. Ella cuenta que a las pocas semanas se enfermó el bebé y murió. Se imaginarán la tristeza, el llorar. Ella dice que pasó un duelo muy difícil, quiso salirse de la iglesia, pero vino al Señor, oró, y ella cuenta, insisto, no es la deducción del pastor, ella cuenta que Dios le mostró que se lo llevó por disciplina a su vida. Y es el pastor que alguien dijo: ¿y por qué la agarró contra el bebé? ¿La agarró contra el bebé? El bebé lo llevó a su presencia. No, el bebé salió ganando. Ella entendió que estaba poniendo a su hijo antes que Dios y que eso es idolatría. Y Dios en su soberanía disciplinó de esa manera. Pastor está diciendo que sí. No. Dios es soberano. Pero les estoy poniendo un ejemplo, cómo ella entendió y Dios se lo hizo saber a ella. Que por haberle puesto al bebé que Él le dio antes que a él, Dios en su soberanía se llevó al bebé. Porque hay quien dice: qué falta de amor de Dios. ¿Cuál falta de amor? El vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y un bebé, ¿a dónde se va? A la presencia de Dios. Amén. Entonces ella entendió. Fue duro, quiso salirse de la iglesia, se enojó con Dios, pero finalmente, como era una nueva criatura en su comunión con Dios, Dios le mostró que era una disciplina. Entonces dice la palabra de Dios, Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Ahora dice el 7, si soportáis la disciplina, ella la soportó, al final del tiempo la soportó. O sea, sí hubo esa lucha natural de nuestra carne que todavía quiere batallar. Pero si soportamos la disciplina, Dios nos trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel al que padre no disciplina? A ver, ¿qué será de un hijo al que su papá no lo disciplina? ¿Qué será? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿A quién Dios no disciplina?
A los que no son sus hijos. A los que no son sus hijos. ¿Y por qué disciplina? Insisto, en su soberanía cuando hay pecado del cual no quiere uno confesar y apartarse. Punto. ¿Cuánto tiempo, pastor, será que me va a dar? ¿Un mes? No, yo no sé, Dios sabe, cada uno, Dios sabe. Pero Él disciplina al que ama. Y debemos entender, porque hay quien dice, no, una vez me decía un hermano, a ver, yo conozco una persona, dice, sirve en la iglesia, hasta lo invitan a predicar, pero vive en adulterio, le va bien en el trabajo. ¿Dónde está la disciplina del Señor? Y dice, y además son años, dice, que vive así. Lo más seguro, ¿saben qué? Que no sea su hijo. Aunque viva, predique, lo que sea. Punto. Punto. Así de claro. Dios disciplina al que ama. No, pero pastor, es que mi vecino, mire, a ver, yo sirvo en la iglesia, trabajo y paso carencias, pastor. Y en cambio mi vecino ni ama a Dios, le va a las Chivas, es bien tranza, etcétera, y le va re bien, dice, viene regresando de Europa. Yo no he podido ni a su hijo. ¿Qué dice la Biblia? Proverbios 3:31. No envidies al hombre ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima, esto es maravilloso, su comunión íntima es con los justos. Tú y yo podemos tener esa comunión, esa no se paga, no se compara con nada. Quien tiene una comunión con Dios sabe de lo que estoy hablando. Entonces, ¿qué tenemos que envidiarle a la gente sin Cristo? Nada, no envidiendo. Pero eso, ¿qué lo hace? La nueva naturaleza que Dios está forjando, está en su momento disciplina. ¿Se acuerdan que a Pedro permitió que el diablo los zarandeara? A David cuando pecó hubo disciplina, ¿sí o no? Tremenda. ¿Disciplinó a Judas? No. Judas se ahorcó, pero hubo disciplina de parte del Señor a Judas, no, porque no era su hijo. Él lo dijo que era del diablo. Moisés faltó a Dios gravemente, pero fue un siervo de Dios y Dios lo disciplinó, ya no le permitió entrar a la tierra prometida. Y miren que Moisés dice en Números 12:3 que era muy manso, dice que era más manso que todos los hombres que había sobre la tierra. Pero un día pecó y Dios lo disciplinó. Le permitió ver en visión lo que era la tierra prometida, pero ya no entró. Pero ¿por qué lo disciplinó? Él al que ama. Termina, Hebreos 12:9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaron. Fíjense, nuestros padres terrenales nos deben disciplinar y nos debemos honrar, ¿no? ¿Por qué no obedeceremos mejor al Padre de los Espíritus? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. La chancla, ¿a cuántos les tocó chancla? Y cinturonazo. O sea, a su bien parecer, yo me acuerdo, una vez mi papá tomó un palo de escoba y disciplinó a mi hermano. Bueno, no lo alcanzó porque se aventó a la alberca y ya mi papá no lo alcanzó, pero el palo de escoba. Y a veces lo hacen de manera equivocada. Nosotros hemos explicado que cuando la Biblia habla la vara de la corrección, habla de una disciplina. De hecho, esa vara no era un palo, era una varita, pero lo que habla la disciplina es que debe haber una disciplina que los haga reaccionar, que duele, pero no necesariamente físicamente, que haga reaccionar a los hijos. Dice, pero Dios nos disciplina para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Para qué nos disciplina? Para llevarnos a una santidad mayor. Ah, ¿no entiendes? Va la disciplina. Es parte del Dios de amor, porque insisto, Dios misericordia, Dios gracia,
Dios amoroso, pero Dios disciplina. Versículo 11, y diga esto. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿A cuántos les gusta la disciplina? Ay, qué bueno que me dieron mis nalgadas o me castigaron. No gusta la disciplina. Yo me enojaba. Dice, sino de tristeza. Hay tristeza, ¿y por qué me pegó? ¿Y por qué? Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina de Dios es una bendición. Amén. Amén, ¿de veras? Ahora, ¿qué evita muchos azotes y disciplina? Pues andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Caminar en la nueva naturaleza, andar en las cosas de Dios. Finalmente, lo que debemos de hacer, Efesios 4:24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso lo vemos en 8 días. Por hoy vamos a dejarle aquí, mis hermanos. Les invito a que oremos y reflexionemos en lo que en lo que hemos visto hoy. Pensemos y meditemos, ¿qué identifica tu vida y mi vida? Buenos frutos, malos frutos. Seamos honestos delante de Dios. ¿Andamos en el espíritu o andamos en la carne, satisfaciendo los deseos de la carne? ¿Qué identifica nuestra vida? Porque la nueva criatura que Él formó, le dio Dios un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, donde Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. No hay pretexto para no vivir la vida de santidad que Él nos demanda. Eventualmente caemos, viene el arrepentimiento, el perdón, esto es cierto. Pero ¿qué identifica como manera general tu vida cristiana? ¿De buenos frutos o de malos frutos? Cada uno evaluemos delante de Dios. Cada uno delante de Dios. Dios nos ama, y si somos sus hijos y no entendemos, al que ama disciplina. Y demos gracias a Dios si nos disciplina, porque va a producir frutos para justicia de santidad. Demos gracias por su amor, porque como padre, Él disciplina a sus hijos, no a los que son sus hijos. Pongámonos de pie. Padre Celestial, te damos gracias por la bendición de tu palabra. Quizás es un llamado de atención a algunos de nosotros, Padre, que revisemos nuestra vida. Si hemos nacido de nuevo, ¿cómo es nuestro andar cada día? ¿Andamos más en el espíritu o andamos satisfaciendo los deseos de la carne? Cada uno de nosotros sabemos, Señor, es una responsabilidad personal examinarnos delante de ti. Pero yo te pido que tu Santo Espíritu nos muestre, y una vez nos muestre, haya el firme propósito de andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Gracias porque nos has dado un espíritu de amor, de poder, de dominio propio, porque tú produces, tú lo haces, el querer como el hacer por tu buena voluntad, porque tú, Señor, nos has hecho nuevas criaturas, de tal modo que las cosas viejas pasaron, de tal modo que ahora podemos vivir en santidad como tú lo demandas. Gracias por tu palabra, Señor, y pido que tu Santo Espíritu, pues, nos haga reflexionar en estas verdades. Oramos y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.